Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 16 de julio de 2022, estamos realizando el 66º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al ingeniero y genealogista Miguel Wenceslao Quintero Guzmán. Miguel Wenceslao Quintero se desempeñó como profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes. Él es ingeniero químico de profesión. Fue uno de los miembros fundadores del Grupo de Investigaciones Genealógicas José María Restrepo Sáenz de Bogotá, miembro correspondiente del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas y de la Sociedad de Amigos de la Genealogía del Ecuador. Él es miembro de la Asociación de Genealogistas del Gran Cauca. Ha publicado numerosos artículos en la revista de la Academia Colombiana de Historia y es coautor de los 6 tomos de la segunda edición de las genealogías de Santa Fe de Bogotá. Como ingeniero químico, él se desempeñó en las áreas de transferencia de masa y ciencia de los polímeros. Fue investigador en el Centro de Materiales y Manufactura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. En calidad de experto en la tecnología de espuma rígida de poliuretano, codirigió el Comité de Operaciones Técnicas de Espumas del Protocolo de Montreal del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas y fue miembro del Panel de Evaluación Tecnológica y Económica, que es el máximo organismo asesor de dicho convenio. Desde el año 1971, Miguel Wenceslao Quintero inició la revisión exhaustiva y el análisis genealógico de archivos, bibliotecas y colecciones de documentos, cuyo resultado se ofreció bajo el título del libro Linajes del Cauca Grande, Fuentes para la Historia, publicado en el año 2006, en su primera edición, publicado por el programa editorial de la Universidad de los Andes, Departamento de Historia y Departamento de Ingeniería Química, en 3 tomos. Es una obra monumental sobre los linajes del Cauca Grande, todas las familias, los genearcas de los diferentes apellidos caucanos. El día de hoy, Miguel Wenceslao Quintero Guzmán nos va a dar su conferencia titulada Mitos y Realidades en las genealogías del Cauca Grande. Entonces le doy la palabra a Miguel para que inicie su conferencia. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, primero, muchas gracias a la Academia y mis condolencias pues, por el fallecimiento de la académica Nereida. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Y es un gusto estar por la Academia porque quizás algo que no está en mi hoja de vida, obviamente, es que mi padrino de bautismo es Tulio Enrique Tascón Quintero, que fue fundador pues, del Centro de Historia de Antigüedades del Valle del Cauca en ese entonces, y académico con Demetrio García Vázquez y con Gustavo Arboleda, etc. Entonces, hoy tengo preparada una presentación que se llama Mitos y Realidades en las Genealogías del Gran Cauca. Voy a presentar 3 casos y la idea de esta presentación es mostrarles a ustedes lo que significa el trasegar de las genealogías, es tratar de familiarizarlos con lo que hacemos nosotros, los genealogistas, que obviamente entendiendo claramente que la genealogía es una disciplina muy ligada a la ciencia de la historia. Entonces voy a comenzar con algunas consideraciones. Mi primera consideración es aquella frase de Michel de Montaigne, que es quizás uno de mis libros de cabecera, que dice: ¿qué duda cabe de que el hombre es un objeto extraordinariamente vano, diverso y fluctuante? Es una frase lapidaria y que se refleja mucho en lo que ha pasado en los estudios genealógicos a través de nuestra historia en España y en América. Entonces, una de mis hipótesis, que siempre la tengo en cuenta cuando hago genealogías
cuando reviso artículos, etcétera, es que la vanidad humana siempre está presente en ellas. Y está presente más en una sociedad tan estratificada como la nuestra y como la hispanoamericana en general. ¿Por qué? Porque en la nuestra, por ejemplo, en el tiempo de nuestra colonia, la importancia de la nobleza y la limpieza de sangre era algo notorio. La limpieza de sangre y la nobleza daban unos beneficios muy claros, y claro que generaba una exclusión en la sociedad bastante evidente. ¿Cómo se hizo esa limpieza, esa nobleza en nuestro medio? Yo pienso que todo comienza con la ordenanza real de Felipe II de 1573. En esa ordenanza real, el rey declara hijosdalgo notorios de solar conocido en las Indias a todos los conquistadores pobladores de ciudades. Es decir, todos aquellos conquistadores que hubieran estado en el poblamiento de las ciudades, que eran por lo tanto muchos, o pues eran algunos, pero eran muchos, dentro de ellos se consideraban ya hijosdalgo y no tenían por lo tanto que probar hidalguía en España, sino simplemente sus descendientes. De ahí en adelante lo que probaron siempre, y lo más importante para ellos, era ser descendiente de los primeros conquistadores de este reino. Eso creó unos privilegios muy notorios, basados inicialmente en la institución tan importante de la encomienda en la colonia, porque creó los beneméritos. Esos pobladores de ciudades, esos ciudadanos, fueron llamados los beneméritos, y eran aquellos que podían aplicar a las encomiendas, que como ustedes saben eran unas instituciones por las cuales ellos se responsabilizaban de adoctrinar a los indios, pero a la vez recibían un tributo de los indios en recompensa. Otra cosa que sucedió toda la colonia fue las cédulas de legitimación, muy importante para el caso de los hijos naturales de grandes conquistadores. Está el caso pues de los hijos de Belalcázar, tan importante, y todas esas cédulas se daban con el objeto de que esos hijos pudiesen heredar todas las honores que heredaban los legítimos. Y durante todo ese tiempo se empieza a dar en las élites un proceso de blanqueamiento. ¿Qué llamamos nosotros un proceso de blanqueamiento? Es claro que cuando llegaron los primeros conquistadores lo hicieron sin mujeres españolas, y por lo tanto se ligaron necesariamente a las mujeres nativas, a las indias principalmente, y eso creó una primera sociedad mestiza. Eso es incuestionable. Muchos de ustedes saben, hay gente que ha pensado que los hijos de Belalcázar no fueron mestizos, pues eso ya está completamente rebatido. Hoy en día sabemos que todos los hijos de Belalcázar fueron mestizos, y que muchos de los hijos de los primeros conquistadores fueron mestizos, y se fueron blanqueando. ¿Cómo? Con la llegada de inmigrantes españoles fueron blanqueando su raza para llegar a crear ese estrato de los blancos, y aún el estrato que ellos llamaban de los nobles, que era ese estrato de los descendientes de los beneméritos de los primeros conquistadores. Si nosotros vemos un censo, por ejemplo, de 1800 en el Valle del Cauca, las categorías con que clasifican a los habitantes son nobles, blancos, los diferencian de los nobles, después pasaban a ser mestizos, después pasaban a ser indios, después pasaban a ser esclavos y mulatos. Luego había es una sociedad supremamente estratificada. Eso obviamente generó una cantidad de problemas en los documentos, en tratar de falsear los documentos para lograr prebendas, para poder acceder a cargos, y eso lo vemos en realidades falseadas en documentos y autores de primeras líneas. Y ahí nos empieza a poner
empieza a surgir un problema. ¿Qué son fuentes primarias? Porque cuando uno ve documentos evidentemente primarios, documentos de archivos de 1700 que hablan sobre 1500, es posible que cuando ya tocan ese aspecto de la limpieza de sangre o ese aspecto de las probanzas de los servicios de los antepasados, ya empiecen a decir muchas cosas que no son precisas, que no son ciertas. Entonces quizás ahí habría que volver a documentos de la misma época de los individuos para entender bien cómo fue que esos individuos se desempeñaron en su época, cómo fueron tratados y cuál era realmente su alimento en esas eras. Por eso pongo acá, hay que revisar muy bien documentos de la época versus documentos escritos a posteriori. Y obviamente la vanidad está presente en los grandes genealogistas. Nosotros en el Valle del Cauca, en las genealogías del Cauca Grande, tenemos un gran genealogista fue Gustavo Arboleda Restrepo, cuya máxima obra quizás es la historia contemporánea de Colombia, una obra magnífica, pero en genealogías escribió un libro fundamental que es el Diccionario Biográfico y Genealógico del Antiguo Departamento del Cauca, el cual es la fuente de todos los estudios que se realizan en lo que fue el Gran Cauca. Pero indudablemente esa obra también está marcada por la vanidad. Si uno va buscando cuáles son los ascendientes de Gustavo Arboleda, cómo los pone y todo, encuentra cómo las personas, por la vanidad lógica de todos nosotros, pues trata de mejorar sus ascendientes, trata de que hubieran jugado un papel quizás mejor del que hicieron en su época. Y por último, sí quería que no olvidáramos esto de Quevedo y de Lope de Vega. Quevedo, pues en Poderoso Caballeros Don Dinero, cuando dice, porque pues da calidad al noble y al pordiosero. Siempre está presente el dinero en todo lo que es las genealogías y lo estuvo en los grandes genealogistas españolas. Muchos se encargaron de hacer genealogías por familias bajo encargo y bajo encargo de mejorar sus ascendencias. Y hoy en día todavía lo vemos. Y quizás tristemente por dinero es lo que está pasando ahorita con estas leyes de la nacionalidad judía que han sucedido muchas cosas por dinero. Y hoy en día en España todavía se siguen falseando títulos por dinero. Es muy lo que escribe Lope de Vega en el romance de La Prueba de los Amigos, dice: no dudes que el dinero es todo en todo, es príncipe, es hidalgo, es caballero, es alta sangre, es descendiente godo. Ya con esta pequeña introducción comienzo a los casos. Voy a analizar el primer caso porque quizás es el caso más conocido. Lo he tocado muchas veces, pero es muy importante. Y es el caso de los Mosqueras. Cuando yo comencé a trabajar en genealogías en el año 1968, que fue en esa época, yo era un joven que estaba en quinto bachillerato, como se llamaba antes, y comencé el grupo de genealogías de Bogotá, que está encargado de la segunda edición de las genealogías, del cual ya solamente quedamos 2 miembros. Se fundó en 1973. Había un linaje que siempre nos llamó la atención, que fue el linaje de los Mosquera. ¿Y por qué? Porque existía ese mito de que los Mosquera era una de las familias colombianas que estaba relacionado con la alta nobleza española. Entonces veamos cómo se fue creando ese mito, de qué se trata ese mito y a qué llegamos en la realidad actual. Entonces, si nosotros analizamos acá, es la primera parte del testamento de Tomás Cipriano de Mosquera, del gran general, que lo escribió en 1875. Ustedes pueden ver el tono del testamento cuando él escribe: yo, Tomás Cipriano Ignacio María de Mosquera y Figueroa, Arboleda, Salazar, Prieto de Tobar, Vergara, Silva, Hurtado de Mendoza, Urrutia y Guzmán, declaro, que nació, y después dice, por la línea de mi padre, cita hasta sus abuelos paternos, sus abuelos maternos,
Y dice, por la línea de mi padre desciendo del príncipe Dórico de Moscovia y de los duques de Feria y Alba, y por tanto de varios soberanos, y por la de mi madre de los mismos y de los Hurtado de Mendoza, grandes de España, lo cual consta en los documentos que dejo a mis hijos, y con una carta de la emperatriz Eugenia como nuestra relacionada, por ser ella y nosotros descendientes de Guzmán el Bueno. Eso puede dar claro de ese orgullo del linaje que tenía el gran general. Entonces, sigamos viendo qué pasaba, por qué pasaba con esta familia, que fue una familia muy poderosa en Popayán. Veamos lo que escribe Gustavo Arboleda en el Diccionario Biográfico y Genealógico del Cauca, cuya primera edición fue publicada en 1910 por el centenario de la independencia, el grito de la independencia el 20 de julio, y después una segunda edición que es la completa en 1926 y una segunda edición ya anotada por Luis Carlos Irragorri Peña en 1962, que de esta es que saco este extracto. Entonces él dice, y esto sigue construyendo el mito de estos Mosquera. Cuando comenzaba la colonización de estas tierras, vinieron de España dos mosqueras, nativos de Badajoz. Francisco, gobernador que fue de Popayán, casado con Leonor Velasco, y Cristóbal, primero de este nombre y uno de los 60 conquistadores de la Florida, entre los cuales se hallaban sus hermanos. Entonces dice, Francisco tiene esta ascendencia, y plantea la ascendencia de Francisco, que parte de Lorenzo Suárez de Figueroa, nada menos que el progenitor de los duques de Feria, de la Casa de Feria, e Isabel Mejía fueron padres de Gómez Suárez de Feria, de Figueroa, señor de Safi, Feria, La Parra y Villalba, quien casó con Elvira Lazo de la Vega, hija de Diego Hurtado de Mendoza, almirante mayor de Castilla, y del Honor de la Vega, progenitores de los duques del Infantado, y estos padres del Marqués de Santillana. Gómez dice, conde de Feria, y Elvira fueron padres de Lorenzo Suárez de Figueroa, padres de María Manuel, hija de Pedro Manuel y Juana Manrique, y de ahí sigue descendiendo hasta llegar al que llama el padre del gobernador de Popayán, don Íñigo López de Sotomayor. Y también dice que de esta casa de Feria, desciende también el Cristóbal de Mosquera, que es ahorita el que estamos tratando. Acá se puede ver, dice, y mujer del comendador Diosdado de Alvarado, padre de Cristóbal Mosquera y Figueroa, que es el que tratamos, el primer Mosquera, según él, quien tenía por abuelos paternos a Pedro Mosquera y Catalina de Alvarado. Y entonces él en este libro, pues tan importante, asienta esta genealogía, pero hay muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los libros genealógicos españoles, y quizás la primera referencia que uno consulta es García Carrafa, que es un libro de genealogías iberoamericano, que tiene 82 volúmenes, que no es muy preciso, pero es como la primera entrada a las genealogías españolas. Uno puede buscar la familia Figueroa, y estos personajes sí existen, pero no existen ya en sus entronques, y por ninguna parte ni aparece Cristóbal, ni aparece Francisco, ni aparecen sus ascendientes. Y si uno va allá libros realmente serios de genealogías, a consultar todo lo que es don Luis de Salazar y Castro, que es el príncipe de los genealogistas españoles, viene en su historia de la Casa de Lara, o en la Casa de Silva, o en todo lo que se refiere a la Casa Farnese, que es tan importante, los índices de la Casa Farnese, no aparece cuando él trata a estas familias, estos personajes, y no los cita. Luego algo queda en dudas, y cuando nosotros, el apellido Mosquera tenía que aparecer en las genealogías de Bogotá, yo cuando en el año 70, 73, siempre teníamos esa duda, ¿qué pasaba con esos Mosquera? Ahí había algo que no, que no cuadraba. ¿Y por qué no cuadraba? Porque veamos la ascendencia
de los Mosquera, de Tomás Cipriano, de los grandes Mosqueras. Entonces, no cuadraba porque ellos, Joaquín, Tomás Cipriano y el arzobispo Manuel José Mosquera, cuyo anagrama curiosamente es alma que moró en Jesús, viene por línea paterna, pues el padre de don José María Mosquera y Figueroa, del cual dice Oleri que Bolívar dijo que si hubiera querido escoger un padre, hubiera escogido a don José María Mosquera. Después el abuelo, don José de Mosquera. Después Cristóbal el cuarto, Cristóbal el tercero, Cristóbal el segundo, hasta el primer Cristóbal. Todo esto está perfectamente documentado, con testamentos, con documentos de notaría. No hay ninguna duda sobre esta línea hasta que llega hasta el primer Cristóbal, donde todo se pierde en la nebulosa. Del primer Cristóbal es de este capitán Cristóbal Mosquera, que en su tiempo simplemente se llamaba el capitán Cristóbal Mosquera. No existen mayores documentos. Existen referencias, existe el testamento del segundo, que habla de que yo soy hijo legítimo del capitán Cristóbal Mosquera y de doña María Rengifo, eso está claro, pero hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué pasaba con ese personaje? Hay que anotar de esta genealogía algo interesante, es que don José María pues era hermano de don Joaquín de Mosquera y Figueroa, que fue oidor de México y fue regente de España cuando la Constitución de 1812, y él sancionó la Constitución, no la firmó, pero fue bajo su presidencia que se sancionó la Constitución de 1812. Y anotar que estos personajes Mosquera también tenían la ascendencia del capitán Francisco Mosquera, porque doña Isabel de Figueroa, que era la madre de la mujer del segundo Cristóbal, era hija del capitán Francisco Mosquera. No quiero molestarlos con esta genealogía, pero quiero que entiendan que todo esto está clarísimo hasta Cristóbal, que todos estos personajes que van pasando por acá son de la primera importancia en Popayán, que todos fueron encomenderos. Este fue encomendero básicamente de Caloto, se situó en Caloto el primer capitán Cristóbal Mosquera, y después se situaron en Popayán y fueron adquiriendo las dignidades más importantes de la ciudad y de la gobernación. Ya pasando acá, ¿qué pasó entonces con el primer Mosquera? ¿Cómo podemos llegar a saber de dónde venía? ¿De dónde surge ese mito y de dónde surgen esos padres que Arboleda le achaca? Entonces, primero, no conocemos su testamento, que es quizás el primer documento que uno busca de un conquistador o de una persona para saber conocer sus padres, y el testamento de Cristóbal Mosquera no existe, no se conoce. Ahora, del título de la encomienda, esta es la encomienda de Avirama, que se le da a su hijo Cristóbal en 1619. Es tardío, pero no es tan tardío, dice: soy hijo legítimo del capitán Cristóbal de Mosquera y Figueroa, uno de los primeros pobladores y conquistadores de las dichas provincias de la dicha Nueva Segovia y Páez. Nueva Segovia era la Nueva Segovia de Caloto, y que en ellas y en otras de estos reinos de las Indias sirvió a su majestad con mucha puntualidad y cuidado como su principal y fiel vasallo a su costa y misión. Esto existe en el Archivo General de la Nación, en la parte de encomiendas. Entonces ahí vemos, esta es la referencia al primer Cristóbal, pero ahí no dice que fue un gran conquistador del Perú. Curiosamente, dice que fue un conquistador de Nueva Segovia, de Caloto y Páez. Veamos a ver qué pasó. Después sabemos por esta información que fue encomendero de Avirama, porque esta encomienda a este Cristóbal, el segundo, se le da en segunda vida. Es decir, se le da porque él la heredó de Cristóbal de Mosquera. Las encomiendas era muy normal en ese entonces darla por dos vidas, es decir, por la persona a la cual la daba y por su hijo mayor. Después de informaciones de la época, sabemos que fue regidor de Popayán en 1585 y alguacil mayor de la gobernación en 1576. Y por los estudios de Mariano Sendoya sobre la fundación de Caloto, sabemos que fue de los conquistadores
que estuvo en la fundación de Caloto. Muchos conquistadores de Popayán y pobladores de Popayán, para expandir digamos, sus territorios, para ampliar sus fronteras, fundaron Caloto, y principalmente los hijos de los primeros conquistadores. Y estuvieron Caloto tuvo muchísimas fundaciones y Cristóbal Mosquera estuvo allí. Ahora bien, su hijo, Cristóbal el Segundo, declaró en 1620 que era de 36 años. Estas declaraciones de edad, que a veces son difíciles de conseguir ya en esas épocas, son épocas antiguas, son fundamentales para poder establecer la cronología de los personajes. ¿Esto qué quería decir? Que Cristóbal el Segundo nació por 1584. Todas estas fechas yo volví a rectificarlas porque, como ustedes van a ver en posteriores análisis, cobraron su importancia a su debido tiempo. Y este Cristóbal Mosquera murió por 1585 y su viuda casó muy pronto casó con un conquistador también, Diego Herrera Rivera, y dio origen a otras familias, porque Diego Herrera Rivera da origen también es el tronco, son ascendientes de los Beltrán de Caicedo de Bogotá, que es una familia supremamente importante. Entonces, ya pasamos acá, esto era lo que había en la época y no nos soluciona mucho sobre qué era lo que pasaba con el señor Mosquera. Acá vemos, esto es una copia del Archivo General de la Nación de la encomienda que se le da al segundo Cristóbal Mosquera, donde acá dice, y que sois hijo legítimo del capitán Cristóbal de Mosquera y Figueroa, uno de los primeros conquistadores, etc. Ahora bien, sigamos viendo qué fue pasando en la historia con ese relato de Mosquera. Entonces, la primera cosa que encontramos, gracias a los apuntes de un genealogista que hubo en Popayán hacia 1780, que fue don Mariano Ruiz de Quijano y Lemos, que dejó unos apuntes sobre las familias de Bogotá, y él cita todas las probanzas. Él era muy meticuloso y copiaba probanzas que algunas las volví a encontrar en los archivos y otras se perdieron. En una probanza del 22 de febrero de 1663, es la primera probanza en la cual los Mosqueras empiezan a hablar de su antepasado, el primer Mosquera. Dice, el capitán Cristóbal Mosquera vino de Badajoz a estas conquistas con su deudo muy cercano, el gobernador Francisco Mosquera, a quien le acompañó siempre y fue encomendero en Caloto y alguacil mayor de este cabildo. Lo de encomendero en Caloto es real, lo hemos comprobado con documentos. Lo de alguacil mayor de este cabildo es cierto. Queda por saber lo de si vino de Badajoz y que si era deudo tan cercano al gobernador Francisco Mosquera. En ese momento no teníamos documentos de la época. Después, en una oposición a las encomiendas, en una aplicación a las encomiendas, estoy hablando del término oponer, como lo usan los españoles, de oponerse a la cátedra, de oponerse a tal posición. Entonces acá ellos se oponían a las encomiendas, dice Cristóbal de Mosquera y Figueroa el tercero, es decir, el nieto del primero. Dice, el capitán Cristóbal de Mosquera, mi abuelo, pasó a estas partes con el capitán Francisco Mosquera Figueroa, su primo, y juntos, sin dividirse, se hallaron en la conquista del reino del Perú y en los reencuentros y ocasiones de guerra que hubo en la provincia de Quito y en esta de Popayán, resistiendo las invasiones de los rebeldes a la corona. Cuando uno empieza a leer esto, dice, acá hay algo que no me suena, que no me cuadra. ¿Por qué? Porque Francisco Mosquera, el capitán Francisco Mosquera, sí aparece en la batalla de Añaquito. En Quito, la batalla de Añaquito es aquella en la cual Gonzalo Pizarro le da muerte al virrey Blasco Núñez Vela en 1546. Y después Francisco Mosquera aparece en Jaquijahuana
que es cuando ya con el licenciado de la Gasca vencen a Gonzalo Pizarro y, como decían en esas épocas, hacen justicia de él. Pero fíjense que en el título de la encomienda que vimos antes no se hablaba de que Cristóbal de Mosquera hubiera estado en el reino del Perú, cosa que era notoria cuando entre los servicios de los conquistadores, y siempre se anotaba cuando se anotaban sus servicios. Entonces ahí queda esa duda, pero acá esto es las primeras veces que empezamos a oír hablar que ese Cristóbal Mosquera vino con Francisco Mosquera, que vino del Perú y que era de Badajoz. Entonces seguimos avanzando para estudiar quiénes eran los padres del primer Cristóbal de Mosquera, cómo podemos seguir avanzando en la genealogía. Entonces, primero teníamos lo de la arboleda en el diccionario, que como ya lo vimos, él decía que era del comendador Diosdado de Alvarado y Elvira Figueroa Manuel, descendiente esta de don Juan de Sotomayor y doña Mencía Manuel, Juana Manrique. ¿Esto de dónde lo sacó Arboleda? Que Arboleda no se podía inventar las cosas, de alguna parte las tuvo que sacar. Efectivamente lo sacó, y eso lo encontré después, gracias entre otras, a través de Armando Garrido, de un árbol que mandaron a hacer los Mosquera en Londres sobre sus ascendientes. Los Mosquera son el arzobispo Tomás Cipriano y Manuel María. Ellos mandaron a hacer, sobre todo Manuel María y Tomás Cipriano, a unos genealogistas, debieron contratarlos para que les dijeran quién era ese Cristóbal Mosquera, y ellos les hicieron ese árbol. Esos árboles existen, yo tengo una copia de ellos, y están, entre otras, también en la Casa Mosquera en Popayán. Entonces ahí están, que eran comendador Diosdado Alvarado y Elvira Figueroa Manuel, pero ellos obviamente no citan las fuentes de dónde sacaron esto. Entonces empezamos a buscar más y encontramos que en Cieza de León, en las crónicas del Perú, cuando él habla de la batalla de Añaquito en 1543, dice, había pedido licencia Cristóbal de Mosquera, diciendo que tenía algunas cosas que comunicar con el capitán Gómez de Alvarado, su hermano, que venía en servicio de Gonzalo Pizarro. Esto era muy importante porque, ¿qué quiere decir? Que Cristóbal de Mosquera, hubo un Cristóbal de Mosquera claramente en la conquista del Perú y que figuró en el Perú y que era hermano de Gómez de Alvarado. Cristóbal de Mosquera en la batalla de Añaquito estaba en el campo del rey, estaba en el campo del virrey, que estaba entre otras con Belalcázar. Y en el otro campo, en el de los rebeldes, estaba su hermano Gómez de Alvarado. Y entonces lo que hizo Cristóbal Mosquera fue pedirle permiso al virrey, a ver si podía verse con su hermano al otro campo para saludarlo antes de la batalla. Gómez de Alvarado era parte de los rebeldes. Acordémonos que en esa rebelión de Gonzalo Pizarro estuvo, digamos, los conquistadores más importantes del Perú, de otras, Garcilaso de la Vega, el papá del Inca, fue rebelde con Gonzalo Pizarro también. Y la mayoría de nuestros conquistadores, muchos fueron rebeldes, porque eso fue una rebelión muy importante contra el rey para pedir mayores mercedes para ellos y que no los, y menos control a las encomiendas. Bueno, ahora bien, entonces ya sabíamos que este Cristóbal de Mosquera había estado en Perú. En ese momento suponíamos que era el que había llegado a Popayán, pero no sabíamos si eso de que había estado en la Florida, entre los conquistadores de la Florida, era cierto. Y eso era importante para nosotros, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque de los conquistadores de la Florida se sabe bastante. La Florida hubo una expedición que partió en 1538 con Luis Moscoso de Alvarado, que reemplazó a Hernando de Soto para conquista de la Florida, y se tenía bastante información de los que fueron a esa conquista. Ahora bien, estudiando la Florida del Inca, es decir, el libro sobre la conquista de la Florida que escribió el Inca Garcilaso, él escribe así: es así que de esta provincia Tula, cuando los españoles salieron de ella, no sacaron más de un muchacho de 9 o 10 años. Y era de un caballero natural de Badajoz llamado Cristóbal de Mosquera, que yo después conocí en el Perú. Esto es muy importante.
¿Por qué es muy importante? Porque este caballero natural de Badajoz, pues, era el nuestro, supuestamente era el señor del Perú, era de Badajoz, se llamaba Cristóbal de Mosquera y que después estuvo en el Perú. Es decir, ya veíamos que era el mismo, el que había ido a la Florida, el que había ido al Perú por testimonio del Inca Garcilaso. Y ahí en la misma Florida decía, Luis de Moscoso de Alvarado se embarcó en la carabela capitana por gobernador y capitán general de todos, como lo era en tierra. Juan de Alvarado y Cristóbal Mosquera, hermanos del gobernador, por capitanes del almirante. Luis Moscoso de Alvarado, hijo del comendador Diosdado de Alvarado, caballero natural de Badajoz y vecino de Zafra. Entonces ya todo coordinaba y estaba todo basado en documentos. El Inca nos daba la clave, nos decía que Luis Moscoso de Alvarado y Cristóbal Mosquera eran hijos del famoso comendador Diosdado de Alvarado, de que hablaban los árboles que habían hecho los Mosquera y Arboleda en el diccionario. Y después también buscamos, como este Luis Moscoso de Alvarado, buscamos su historia, después se fue a México, buscamos en la suma de cosas de la Nueva España que escribió Dorantes de Carranza en el siglo XVII, y él hace una referencia a cada uno de los fundadores de la ciudad y habla de Moscoso de Alvarado. Dice, Moscoso de Alvarado era hijo legítimo del comendador Alonso Hernández Diosdado Mosquera de Moscoso, del hábito de Santiago, y doña Isabel de Figueroa, su mujer, natural de la villa de Zafra, del maestrazgo de Santiago en los reinos de Castilla. Entonces ahí ya tenemos todo claro. Era claro que no era Elvira Figueroa Manuel, sino doña Isabel de Figueroa, y que todo daba a entender que eran parientes Cristóbal con Francisco, pues por tener estos apellidos Mosquera de Moscoso y la misma Isabel de Figueroa con el capitán Francisco Mosquera. Entonces hasta acá estábamos muy bien. Acá vemos los pases a Indias, porque una de las cosas que primero hace uno o los que buscamos los conquistadores es buscar si tienen los famosos pases a Indias. Entonces acá vemos que en el Archivo General de Indias en contratación, ahí están los pases voy a leer hasta acá, el de Cristóbal de Mosquera, dice Cristóbal de Mosquera, hijo del comendador Alonso Hernández de Diosdado, de la dicha doña Isabel de Alvarado, que también se llamaba doña Isabel de Figueroa, eso hay que anotarlo, que pasa a la fe oída por cuanto no es de los prohibidos. Es decir, que pasa porque le creemos, porque hay otros que dicen que no es de los prohibidos, es decir, que es limpio de sangre, porque para pasar a Indias tenía que probarse que era limpio de sangre, es decir, que no tenía raza ni de moros, ni de judíos, ni de otra secta reprobada por el Santo Oficio de la Inquisición, así decían los pergaminos. Entonces acá tenemos perfectamente esto. ¿Esto qué quería decir? Que Cristóbal de Mosquera hasta ese momento era hijo del comendador Alonso Hernández de Diosdado, comendador de la Orden de Santiago, del cual no sabíamos nada de sus padres y no poco decían las genealogías españolas, pero doña Isabel de Alvarado sí era muy conocida, porque doña Isabel de Alvarado pues era hermana de los Alvarado, los conquistadores de Guatemala, de México, de los famosos Alvarados. Veamos eso entonces. Entonces acá encontramos, esto es una copia de uno de los árboles de Salazar y Castro. Luis de Salazar y Castro, que debió morir hasta hacia 1730, 1740, yo no sé la fecha exacta, eso fácilmente se puede ver. Pero él escribió durante toda su vida, dejó unos árboles genealógicos, anotaciones de una cantidad de documentos, y dejó miles de folios, miles, que se llama La Colección Salazar y Castro, que reside en la Real Academia, en la biblioteca de la Real Academia de Historia de España.
De esos árboles yo conseguí mucha información de ellos gracias. En esa época, hoy en día están digitalizados, pero en esa época no estaban digitalizados. Lo conseguí gracias a a Jorge de Lima, un amigo mío argentino. Y entonces él había sacado, él fue y sacó lo que pudo de copias y nos lo dio a varios genealogistas. Y acá encontramos una cosa, dice Gómez de Alvarado, comendador de Lobón, según el Inca, tomo 2, folio tal, casó primero con doña Teresa Suárez de Moscoso. Voy a saltarme lo otro. Bueno, y acá dice, señora de la Poza Sibera, y la llama Teresa Suárez de Moscora y Figueroa, señora de la Poza Sibera. Después se casó con doña Leonor de Contreras, eh, hija de Gonzalo de Contreras y de doña Isabel Gutiérrez de Trejo y Ulloa. Y entonces tuvo estos hijos. Del primer matrimonio tuvo a doña Isabel, señora de la Poza Sibera, que casó con el comendador Alonso Hernández de Moscoso Diosdado. Entonces la primera vez que empezamos a encontrar al famoso Alonso Hernández de Diosdado, casó con la Isabel de Figueroa, y ahí estaba escrito. Y estos árboles, si bien son cosas de borrador de Luis de Salazar y Castro, son bastante fieles y bueno, hay que tenerlo como una referencia bastante importante. Y doña Isabel, entonces era hermana de Pedro de Alvarado, de Jorge de Alvarado, perdón. Entonces vemos todas las implicaciones, es decir, los Mosquera eran sobrinos de los de los Alvarado. Hasta ahí íbamos bien, pero nos faltaba, era el Diosdado. ¿Quién era Diosdado? Entonces llegamos a Diosdado por una feliz coincidencia. Estaba en esa época, fui a Granada, obviamente siempre que yo iba a Granada, iba al archivo de la Chancillería de Granada, y yo preguntaba, pues uno buscaba, yo iba en busca de unas eh, ejecutorias de Alguida de los Prieto de Tobar, de los antiguos Prieto que están en Granada, pero se me ocurrió por casualidad en ese momento decir, ¿y no será que hay algo de Diosdado? Y esto de Granada es importante porque Granada no está digitalizado, los índices no son los mejores, entonces sí es bueno ir hasta allá. Entonces la señorita me dijo, la señora era una señora mayor, me dijo, sí, acá hay una cantidad de cosas de Diosdado. Y empecé y saqué una ejecutoria que es esta asignatura. Le dije, deme esta ejecutoria de 1555. Y cuando empiezo a leerla, me doy cuenta que hablan del comendador Alonso Hernández de Diosdado, que resulta ser pariente de ellos, y ahí es donde dice claramente que el señor era hijo del comendador Juan de la Parra, y que era hijo, bueno, de Inés Rodríguez de Toledo. Ser hijo de Juan de la Parra, que fue secretario de los Reyes Católicos, era importantísimo. Y fue primer comendador de bienvenida de la Orden de Santiago, fue secretario del maestre de la Orden, don Alonso de Cárdenas. Entonces resulta que, claro, uno se decía este mito de los Mosquera, pues es muy cierto. Este comendador Juan de la Parra era todo un personaje, y ahí en esas ejecutorias hablan de todos los Martínez de Diosdado, de dónde venían, y eran hidalgos, fíjese, por un privilegio de hidalguía que les otorgó en 1462 Enrique IV. Muy posible que no lo fueran tanto, pero hasta ahí llegábamos. Cuando yo encontré eso, saqué un artículo y dije, mire, los Mosqueras son Diosdado, ese es el origen de ellos, está clarísima la ascendencia. Y una persona, un genealogista español me llamó y me dijo, Miguel, pero estos aparecen en Salazar y Castro y llegan hasta González de Meneses. Y entonces acá figura toda esta línea. Esta es la línea del conquistador Cristóbal de Mosquera, de Luis Moscoso de Alvarado, hasta Alonso González Mosquera, de Meneses, que vivió en la villa de Estremoz, que es una villa preciosa, muy cerca de Extremadura,
y que murió en la batalla de Aljubarrota en 1385, lo cual hacía una genealogía fantástica. Acá vemos lo que decía Salazar y Castro en esas famosas tablas genealógicas. Acá vemos al comendador Juan de la Parra, caballero de Santiago, secretario de los Reyes Católicos. Bueno, entonces, y acá sigue, que era hijo de, él lo llama García de Meneses, pero García Diosdado, y ahí sigue hasta González de Meneses. Todo estaba divinamente hasta que, y acá vengo, yo me puse a buscar, estaba escribiendo un artículo y encontré unas cartas del Duque de Tovar. Yo he mantenido correspondencia con el Duque de Tovar, que es Alonso de Figueroa y Melgar, que es un gran genealogista durante mucho tiempo. Es una letra endemoniada, eso no es una letra de niño, es así de niño. El otro día los porteros me dijeron, ay, mire, no le volvió a escribir ese niño que le escribía. Y era el Duque de Tovar, era una letra completamente enrebasada. Les puedo mostrar hasta copias de esas cartas que da. Es muy difícil de entender, es más difícil que entender que la letra de 1500 o de 1500 o de 1600. Y encontré que decía Cristóbal Mosquera muerto en 1500, ya estaba muerto en 1560, porque yo me carteaba mucho, porque Alonso de Figueroa pues tiene mucho que ver con estos Mosquera en su ascendencia, con los Figueroa. Entonces me puse a buscar en Quito, en el Archivo Arzobispal de Lima, en las visitas de testamentos. Infortunadamente, del siglo XVI en Lima se ha perdido el 90% de los documentos. Es tristísimo. En Lima, el archivo que nosotros tenemos acá en Bogotá es valiosísimo, porque nosotros vamos a Lima y es terrible, pero encontré en el Archivo Arzobispal de Lima una cosa que se llaman visitas de testamentos, como unos extractos de los testamentos de la época. Y miren lo que decía: Cristóbal de Mosquera, 1 de diciembre de 1556, murió el capitán Cristóbal de Mosquera, hijo de comendador Alonso Hernández Diosdado y doña Isabel de Alvarado, su mujer, naturales de Zafra en los reinos de España. Fueron albaceas el padre Fray Gil de la Orden de los Dominicos y Nicolás de Rivera el Viejo, y el canónigo Mejía enterróse en Santo Domingo, monasterio de esta ciudad de los Reyes. Testó ante Francisco de Valencia, bueno, ya Diego Rodríguez, clérigo, y el cura Francisco de Valles. Y entonces hasta acá llegó toda nuestra historia, porque ese Cristóbal Mosquera de Badajoz, que llegó al Perú, que teníamos toda la historia, que el nieto dijo que era el mismo, no es el mismo que llegó a Popayán, y no puede ser el mismo porque el que llegó a Popayán vivía en 1584 cuando nació su hijo. Entonces esto nos crea un problema en el cual estamos actualmente, y es que ¿de dónde salió ese Cristóbal Mosquera? No lo sabemos del que vino. Sabemos sí que era hidalgo, que era muy bien considerado en su época. ¿Cuál es la hipótesis que tenemos? Es que ese capitán Cristóbal Mosquera vino con Francisco, que hay que quitaron una generación quizás para esconder alguna o bastardía o un mestizaje. Y el capitán Cristóbal Mosquera y Figueroa, el que vino acá, a Caloto, a nuestras tierras, si era hijo del conquistador del Perú, que estuvo con Francisco Mosquera y que lo tuvo como hijo. Y de ahí sigue la ascendencia hacia arriba. Esto es como para mostrarles a ustedes, este es el primer caso y cómo la genealogía es supremamente dinámica, y en eso estamos. Ahorita que estoy en la publicación ya de la segunda edición de Linajes del Cauca, pues esto es lo que tengo que escribir. Esto es, hasta ahí va a quedar. El otro mito que es tan interesante como ese es el del mismo capitán Francisco Mosquera. Este es muy interesante, porque este capitán Francisco Mosquera le toca a muchísima gente en el Valle del Cauca, porque este Francisco Mosquera fue padre
del capitán Francisco Figueroa, y ese fue padre de Andrés Cobo de Figueroa, que se puso Andrés Cobo de Figueroa, porque en ese tiempo se cambiaban los apellidos y es el tronco de todos los Cobos de Cali que dan origen a multitud de familias, muchísimas familias descienden de Francisco Mosquera, es un geniarca muy grande de nuestra región. Lo mismo que es el mismo Cristóbal también, pero este mucho más. Entonces, ¿qué pasa con el Francisco Mosquera? Lo mismo que antes, acá está la misma página y vemos cómo él hace descender a Cristóbal, dice, es hijo de Íñigo López de Sotomayor, que era hijo de Alonso de Inestrosa y de Blanca de Sotomayor, dice acá Arboleda. Ahora, acá hay una cosa, cuando uno va a las genealogías españolas, pues es que Alonso de Inestrosa y Blanca de Sotomayor es nada menos que los papás de Garcilaso de la Vega, el conquistador, el papá del Inca. Y lo que hay también que entender es que el Inca Garcilaso, que escribió pues la famosa obra de los comentarios reales, también era un genealogista y escribió una obra que se llama Los descendentes de Garcí Pérez de Vargas, y curiosamente no cita a Francisco Mosquera. Entonces sí es muy extraño, si era tan, porque esto querría decir que según esto el padre Íñigo López de Sotomayor era hermano de García Lazo de la Vega, Francisco Mosquera era sobrino de él, y no lo cita, cita a todos otros señores, otros personajes, pero no habla de Francisco Mosquera. Entonces esto ya dice que acá hay algo extraño. Ahora, ¿de dónde sacó entonces el Arboleda todo este cuento de Francisco Mosquera? Pues lo sacó de las probanzas antiguas que hacían. El primero que habló de eso fue todos los Hurtado de Popayán descienden de Francisco Mosquera. Y ellos cuando sacaban sus probanzas empezaron a hablar. Y acá lo vemos. Acá esto es sacado del título de la orden de los expedientes de la orden de Carlos III, del título que le dieron a Francisco de Valencia y Pontón, que era Pontón y Hurtado, etc. Dice, y el dicho capitán Francisco Mosquera y Figueroa, bueno, lo vamos a ver, acá está todo, yo ya lo transcribí después. Quiero poner acá una cosa interesante, dice, fue hijo legítimo de don Íñigo López de Sotomayor, bisnieto del excelentísimo señor Duque de Feria y de la señora doña Elvira de Toledo, hija del excelentísimo Duque de Alba. Esto coordina pues con lo que dice Tomás Cipriano, al cual obviamente no hay mucho que creerle, pero está en estos documentos. Acá es lo que está escrito ahí, esto es del expediente de la orden de Carlos III de Francisco de Valencia y Pontón. Acá vemos lo que es de relativo de las fuentes. Nadie podría decir que esto no es una fuente primaria, lo es, pero es una fuente primaria muy posterior a los hechos y muy con el interés, obviamente, de probar la nobleza. Y entonces acá dice que fue hijo legítimo de Íñigo López de Sotomayor, bisnieto del excelentísimo señor Duque de Feria y de la señora doña Elvira de Toledo, hija del excelentísimo señor Duque de Alba. Voy a notar una cosa. Si nosotros vemos esto, y yo leo acá, hijo legítimo de don Íñigo López de Sotomayor, bisnieto del excelentísimo señor Duque de Feria, y le pongo una coma después del Duque de Feria, y de la señora doña Elvira de Toledo, queda como si, ¿sí? Queda como si Francisco Mosquera fuera hijo legítimo de Íñigo López de Sotomayor y de Elvira de Toledo, la hija del Duque de Alba. Y eso es lo que han hecho algunos genealogistas. Y eso es lo que aparece en García Carrafa, en el apellido Arboleda. El apellido Arboleda, García Carrafa vino acá en Bogotá a principios del siglo XX y entonces se reunió con gente que sabía genealogías, que tenía sus documentos, y el apellido Arboleda salió muy bien hecho en García Carrafa, y ahí dice que Francisco Mosquera era hijo de Íñigo López de Sotomayor y de Elvira de Toledo, la hija del Duque de Alba. Es un problema de comas, claramente. Pero sigamos viendo esto. Entonces acá empezamos a buscar ya en los documentos de la época. ¿Qué pasaba con Francisco Mosquera? Entonces hay probanzas. Hay una probanza que él hizo en Popayán en septiembre de 1566. Ahí está en el Archivo General de Indias en Quito. Y acá dice, no me voy a demorar acá
mucho, dice, haber servido el dicho capitán Francisco Mosquera aventajadamente, bueno, y tener, por cierto, que siempre sirvió a su costa porque le conoció sin ninguna necesidad en casa de Garcilaso de la Vega, su primo. Entonces esto era muy importante, y es que hay varios testigos que dicen en la época en que vivió Francisco Mosquera, es que Francisco Mosquera era primo de Garcilaso de la Vega, el papá del Inca. Ahora, Garcilaso de la Vega, muchos historiadores lo han llamado el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Eso es un error. Él se llamó, fue el capitán García Lazo de la Vega. García es el nombre y el apellido es Lazo de la Vega y simplemente se llamaban Garcilaso de la Vega. El Sebastián es muy seguro que surge de un primer error paleográfico, porque Sebastián lo pudieron entender por capitán, por Sebastián, y le agregaron el Sebastián, pero no existía ningún Sebastián Garcilaso de la Vega, era Garcilaso de la Vega. Bueno, entonces acá empezamos a buscar Francisco Mosquera. Si uno busca, por ejemplo, lee Popayán a través del arte y de la historia del historiador José María Arboleda Llorente, pues nos pintan un Francisco Mosquera que fue gobernador de Popayán, hizo una cantidad de obras y así aparece ya en los pergaminos posteriores de los Mosquera. Pero yo empiezo a encontrar, o empezamos a encontrar, que esa no era la realidad. La realidad era que, en primer lugar, él no fue gobernador de Popayán nombrado por el rey de España o por el Consejo de Indias. Él fue por el licenciado Santillán, que era el presidente. Y acá fíjense lo que dice acá. Esto es una real cédula que ya con toda la digitalización, esto es del Archivo General de Indias, de la parte de las cédulas del Consejo de Indias. Acá dice, esta cédula es del 21 de agosto de 1575, dice, licenciado Santillán, nuestro presidente de la Audiencia Real, que reside en la ciudad de San Francisco del Quito, de las provincias del Perú años, se ha hecho relación que vos provisteis a un Francisco Mosquera por gobernador y visitador de la ciudad de Cali y otros pueblos de la gobernación de Popayán. Bueno, no los voy a molestar con todo eso, pero dice que por qué le puso salario a ese señor, y dice una cosa acá muy clara, dice que por favor lo saque de su empleo. Le dice, eso no está correcto, usted no ha debido darle salario a ese señor y he sido deservido en ello, y así os mando que luego que ésta recibáis, quitéis luego al dicho Francisco de Mosquera de la dicha gobernación. Es decir, uno dice, bueno, Francisco Mosquera pudo ser un buen gobernador, no lo niego, pero no fue el gran gobernador nombrado por el rey y que después salió de su cargo con todos los honores, no, fue puesto por Hernando de Santillán. Y entonces, después encontramos, y esto es gracias a Fernando Jurado Novoa, un genealogista quiteño, que me manda una cosa de Marcos Jiménez de la Espada, que es un americanista que escribió las relaciones geográficas de las Indias en el siglo XIX, y él escribió sobre los hermanos de Santa Teresa. Básicamente lo que él quería demostrar es que, como es cierto, los hermanos de Santa Teresa fueron unos carabelas en las Indias. La pobre Santa Teresa vivía preocupada por sus hermanos, pero ellos le mandaban una cantidad de dinero a ella también. Entonces acá viene una carta que le escriben de la época, que le escribe Martín de Carranza, el de las Esmeraldas, en 1565, escribe esta carta y dice acá, fecha en Guayaquil. Voy a leer acá. Bueno, luego que Santillán asentó la audiencia, proveyó a Alonso Manuel de Anaya por gobernador y juez de residencia de la gobernación de Popayán, y a Álvaro de Figueroa, muy buen caballero de buen juicio, por juez de residencia y justicia mayor de Loja, Cuenca y Zamora. Recibieron todos un general contento
con ver esta elección, que pareció muy acertada a todos, mas duró muy poco, porque en tanto que los caballeros se aprestaban, cayeron en donaire al presidente un Lorenzo de Cepeda, hermano de Santa Teresa, encomendero de Quito, persona contra quien está fulminado un proceso de que en tiempo atrás se quiso alzar en Quito y quitó las provisiones a Álvaro de Figueroa y diolas al Cepeda, y envióle con el proveimiento que había hecho al Figueroa. Y el otro fue un Francisco de Mosquera, mozo tan mozo que no tiene ningún asiento, hijo de un clérigo y de una morisca, y que pone toda su felicidad en una guitarra que le hace ser tan perjudicial en pueblos pequeños que acaeció desterrarles de ellos. Y a este dio el cargo de gobernador y juez de residencia que había dado a Anaya. Entonces esto, pues después de haber investigado todo lo de Francisco Mosquera, que lo vamos a ver, es impresionante, es muy interesante. Entonces, seguimos viendo qué pasa con ese Francisco Mosquera. El documento de la época que hemos encontrado, no lo he encontrado yo, lo encontró Fernando Jurado Novoa en el archivo Uribe Lazo de Quito, y dice así, él me lo ha transcrito, yo asumo que es un documento exacto. Dice que en 1565, cosa que es, él otorga el siguiente poder a Pedro Cepero, dice, sepan cuando esta carta vienen como yo, el alguacil mayor de esta audiencia, Francisco de Mosquera, doy poder a Pedro Cepero, vecino de Popayán, a que haga dar 20 misas con alba y responso en la Santa Iglesia Matriz de esa alma, de esa, por el alma de Íñigo López de Sotomayor, mi padre, y por la de mis tíos, Blanca de Sotomayor y Gómez Suárez, hermanos que fueron del dicho mi padre. Entonces esta es la primera vez que encontramos todos esos nombres en documentos, pues que no fueran en documentos posteriores de los descendientes de Mosquera. Como yo había mostrado antes, o había dicho, en la Provenza de 1566, el padre Alonso Maldonado de Buendía dice, sirvió a su costa porque le conoció sin ninguna necesidad en casa de Garcilaso de la Vega, su primo. Y hay otra evidencia un poco parcial, es que en 1663 llegó a Popayán el doctor Gregorio Belín de Baños, que había sido confesor de la duquesa de Feria en España, que se llamaba doña Ana de Córdoba y Figueroa. Y ella mandó cartas porque le dijo que ella tenía parientes en las Indias, particularmente en Popayán. Y le mandó unas cartas de recomendación para que se las diera. Y este confesor dice en su carta, de la cual yo tengo copia, que se puso a informarse quiénes eran los descendientes de la casa de la duquesa, y que llegado se informó de cómo el dicho gobernador Francisco Mosquera Figueroa era el tronco de los dichos Figueroas, y a ellos fue a los que les dio las cartas. Y por el otro, pues la información de Alonso García Hurtado del Águila y Lazo de la Vega de 1681. Entonces, viendo esto, no queda duda de que Francisco Mosquera indudablemente tiene que ver con la casa de Feria. ¿Cómo tiene que ver? Eso es lo que tenemos que llegar a pues que investigar y al menos crear las hipótesis más probables. Entonces, bien, ¿pero qué encontramos? Resulta que buscando más en los libros genealógicos, hay dos documentos muy importantes. Uno es lo que cito acá, que es la representación sobre la casa de Sánchez de Badajoz, señores de Villanueva de Barcarrota, que eso es un libro de 1722 que conocí gracias al duque de Tovar, pero que hoy en día ya está en internet, que es escrita por Moscoso y Montemayor, donde habla de todos los señores de Villanueva de Barcarrota, que son ascendientes sin ninguna duda de Francisco Mosquera. Y el otro documento muy importante son la ascendencia española de Garcilaso de la Vega, que es una serie de artículos que publicó en Hidalguía Guillermo Loman Villena. Guillermo Loman Villena es un historiador peruano supremamente serio, supremamente bueno, que fue el que escribió el libro de los
americanos en las órdenes nobiliarias. Con esos dos libros llegamos con Fernando también, con Fernando Jurado, a la conclusión de que estábamos hablando de que Íñigo López de Sotomayor era el hijo de Gómez Suárez de Figueroa el Ronco y doña Isabel de Mosquera, que tuvieron estos hijos, que tuvieron a Pedro, que ya estaba muerto en 1500, Íñigo Garcilaso de la Vega, Teresa Isabel, Blanca y Gómez. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos ese documento que es el mandar decir las misas a mi padre Íñigo López y a mis tíos Blanca de Sotomayor y Gómez Suárez, si uno empieza a estudiar todas las generaciones y las estudiamos con mucho cuidado, esto es la única parte donde podemos cuadrar perfectamente. Ahora bien, la Isabel de Mosquera, pues eso explica el apellido de Mosquera, porque si bien ellos podían ponerse, trastocarse los apellidos, cambiar el orden, sí tenían que tener esos apellidos en su linaje, no podían ponerse el apellido que quisieran, deberían tenerlo en su linaje. Y acá lo interesante es que este Garcilaso de la Vega fue deán de la iglesia de Badajoz, el hermano de Íñigo. Entonces después, buscando, nos pusimos a encontrar que en el Cabildo de Badajoz, por esa época, hubo todo un desastre con la limpieza de sangre, porque resulta que el deán Garcilaso tenía una serie de esclavas moras, y había tenido varios hijos con ellas. Y acá, por ejemplo, acá está el doctor Salgado, que es supremamente famoso, que su expediente está en la Catedral de Badajoz, se dice, descendiente de una mujer de nación mora llamada Isabel y errada en el rostro, esclava que fue del deán Garcilaso. Entonces, esto sugiere, y es la hipótesis que nosotros tenemos, es que Francisco Mosquera es muy seguramente hijo del deán Garcilaso de la Vega y de una moresca. Siendo así, él sería primo de Garcilaso y también primo de Gómez de Tordoya, como dicen los documentos de la época, sus testigos. Y claro que tendría el Sotomayor, que le vendría por la Blanca de Sotomayor, y eso explica por qué él le habría puesto, sus descendientes tienen nombres como Garcilaso de la Vega y ese tipo de nombres. Entonces hasta aquí quedamos con el segundo caso. Entonces ya tenemos dos casos y esto es todo el mito de los Mosquera y esta es la realidad a la cual hemos llegado. Voy a tocar otro mito que es el caso Magaña, que es muy interesante. El caso Magaña surge, y voy a partir para esto, de una probanza que hizo el cura, quizás él en su época fue don Bernardo de Inestrosa Príncipe, y Silva era él, una probanza que hizo en el 6 de marzo de 1674. Esa probanza está en un archivo muy valioso que tenía Anita Arboleda Santa María en Bogotá, que yo tuve la fortuna de poderlo consultar detenidamente. Era un archivo, era el archivo de los antiguos Mosquera, de Joaquín de Mosquera y Figueroa. Y todo documentado muy bien, era un archivo muy valioso. Y en esa probanza, él dice, y doña María Magaña fue hija legítima de Sebastián Magaña, tesorero, juez oficial real y fundador de las Reales Cajas de dicha ciudad de Cartago, de donde se trasladó a la de Cali. Y la dicha doña María Magaña fue nieta legítima del capitán Sebastián de Magaña, uno de los primeros conquistadores del Reino del Perú, por ser hija de doña Catalina de Magaña, hija del dicho conquistador, y por el parentesco casaron con dispensa. Es decir, lo que hizo el cura fue decir que la María Magaña era hija de Sebastián Magaña y Catalina Magaña, y que la Catalina Magaña era hija de otro capitán Sebastián Magaña, lo cual era supremamente extraño, porque este Sebastián Magaña, el primero, pues había sido el tesorero que había venido con Sebastián de Belalcázar en el segundo viaje de Belalcázar, es decir, en 1540. No tendría que haber sido un conquistador muy antiguo del que nadie habla y del que nadie cita. Y cuando Sebastián Magaña había hecho declaración de probanza de servicio, era mencionado. Es que mi tío fue Sebastián Magaña
de los primerísimos conquistadores. Y lo mismo, este mito lo reproduce Ruiz de Quijano en 1780. Ustedes ven acá los cuadritos que hace Ruiz de Quijano, porque acá aparece Sebastián Magaña y Catalina Magaña, y la pone como la padre de María Magaña. ¿Por qué esta María Magaña es tan importante? Lo vamos a ver, porque es tronco de casi todos nosotros. Y esto lo continúa, Gustavo Arboleda lo copia, tal cual. Si ustedes leen acá, dice, la Magaña era hija de Sebastián Magaña, contador de la Real Hacienda de Popayán, primer alférez real de esa ciudad, lo cual no es cierto, que vino en 1541, fue 40, y Catalina Magaña. Entonces él también pone la Catalina Magaña. Él obviamente está copiando de dónde sacó Arboleda esto, de esos pergaminos. Pero nosotros vamos encontrando y encontramos en las reales cédulas del Consejo de Indias una cédula de legitimación. Y acá está, dice Sebastián y María de Magaña al borde. Dice en Aranjuez, a 29 de noviembre de 1567 años, se despachó una provisión de legitimación para honras y oficios y heredar en las Indias a Matías de Magaña y María de Magaña, hijos de Sebastián de Magaña, estante en Popayán, con las cláusulas acostumbradas, firmada del rey, refrendada de Erazo, librada del doctor Vázquez, licenciado, bueno, Salas, oidor, etc. Entonces, esta real cédula fue mandada. Luego María Magaña, o María de Magaña, fue realmente legitimada. Y entonces empezamos a buscar Sebastián de Magaña, y encontramos que Sebastián de Magaña, en la historia de Úbeda, aparece Sebastián de Magaña, que fue un conquistador, porque cuando murió era muy común, ellos mandaban dinero para establecer capellanías en España. Capellanías eran memorias de misas para que las dijeran en las capillas de su pueblo natal. Así que para que construyeran un altar, entre otras, Sebastián de Magaña pide eso, que construyan una iglesia con un altar y que pongan, entre otras, su escudo de armas, etc. Y este Sebastián de Magaña, que es el tesorero, nació en Úbeda por 1515, ahí sabemos los padres, y testó en Cali en 1571. El testamento no existe, no se ha encontrado. Esto lo conozco es por la referencia de la historia de Úbeda. Y él sí fue el padre de esta María de Magaña, que con el tiempo llegó a ser doña María de Magaña, que se casó 3 veces. Ellos dejaron una gran fortuna, y los hijos del primer matrimonio vinieron a reclamarlo desde España, la fortuna, pero ella tuvo una hija con el capitán Juan López de Lersundi, que sí era un vasco de Vascoitia, original de la casa de Vascoitia, y de ahí salió doña María Lersundi, que casó en segundas nupcias con el capitán Don Arias de Silva Saavedra, que es el tronco de la familia Silva, que existe pues en el Valle, y que fue uno de los hidalgos más antiguos que llegó acá a Colombia y al Valle. Entonces, esos son los padres de Jacinto Silva, y de ahí vienen cantidades de familias. Viene, fíjese, por la Antonia, Jacinto Silva se casa con María Quintero Príncipe, y de ahí viene Antonia de Silva Saavedra, que se casa con Cristóbal de Mosquera y Figueroa. Este es el tercero, que es troncos de Mosqueras, Castrillones, Beltranes de Caicedo. Lona Bárbara, que se casa con el capitán Gregorio Rengifo de Lara, que es troncos de Garcés, Vallecillas, Micoltas. El capitán Pedro Silva, que se casa con Ana de Escobar, y ahí vienen Silvas, Vacas, Baronas, Molinas, Borreros, los Cabales, todos los Cabal Barona, todos los Borreros tienen esta ascendencia, todos los Molinas. Y después se casó con doña Antonia Quintero Príncipe, son troncos de Bedoyas, de Mayarinos, de Podeda Ramos y de una rama de los Velascos situados en Cali hoy en día. Después sigue otra hija del Arias de Silva y de la
María de Lersundi es doña Elvira de Silva Saavedra, que se casa con Juan de Inestrosa Príncipe y es el tronco de los Caicedos, porque es el papá de María de Inestrosa Silva que se casa con Cristóbal de Caicedo y Arévalo, de ahí viene por ejemplo, don Joaquín de Caicedo y Cuero, don José María Caicedo Zorrilla, el prócer, los Zapatas, los Piedradita, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante esto era el mito que había, y es muy interesante anotar, leer esto de la historia de Cali y de Arboleda. Gustavo Arboleda, una de cuyas obras muy interesantes es la historia de Cali, que es un recuento de lo que pasaba en Cali casi día por día, sacado de los libros de Cabildo y de muchos otros documentos. Dice cuando habla de 1757, las familias Caicedo, Cobo y otras se quejaron de una pretendida injuria que les había rogado Núñez Rodríguez Quintero Ruiz y Borja Tolesano. ¿Quién era Núñez Rodríguez? ¿Quién era Quintero Ruiz y quién era Borja Tolesano? Eran lo que llamaban montañeses, aunque Borja Tolesano era un blanco, era español, pero Quintero Ruiz y Núñez Rodríguez eran montañeses. ¿Qué quiere decir? Eran mestizos ya con dinero. Ellos, entre otras, compraron la hacienda de Arroyo Hondo y entonces ya empezaron a codiarse y a tener sus querellas, llamémoslo así, con las familias dominantes, que eran los Caicedo, los Cobos, los otros Quinteros, estos son los Quinteros montañeses. Y entonces ellos, decía, se quejaron de la injuria al aseverar estos que tales gentes tenían por tronco indios de Roldanillo, cuya injuria tolerada pudiera destruir el concepto común y limpieza de sangre en que estaban dichas familias. Eso obviamente para esas familias era muy importante mantener ese estatus de limpios de sangre y de nobles, de blancos. ¿Y quiénes eran esos indios del Roldanillo? Si uno ya va al juicio, encuentra que Borja Tolesano decía que la María Lersundi era cacica de Roldanillo. Entonces, no se me hace, esto ya es una hipótesis, nada raro que quienes estuvieran hablando era de su famosa ascendente, la María Magaña. Es muy factible que la María Magaña pues fuera hija mestiza, porque en ese tiempo pues muchas mujeres españolas no había. Acá no había mujeres españolas antes de la conquista. Entonces ya con estos eran los 3 casos que quería mostrarles y ya a manera de conclusión yo digo que pues la genealogía, como ustedes ven, es una disciplina siempre dinámica, siempre a la espera de nuevos documentos. Siempre estamos encontrando nuevos datos, nuevas líneas por donde seguir. Y el uso riguroso de las fuentes es crítico. Hoy en día, un buen libro de genealogías tiene que citar las fuentes para cada dato. No las fuentes, no la bibliografía general al final del libro. Eso es muy fácil hacerlo. No, cada dato debería estar con fuentes. Eso lo hizo en su tiempo Luis de Salazar y Castro, últimamente los libros de un académico como Rafael Sánchez Saúz, que escribió todos los linajes de la Baja Edad Media, de la Baja Edad Media en Sevilla y en Jerez de la Frontera, y cada dato aparece con su referencia de dónde lo sacó. Y la vanidad está ahí siempre presente. Lope tiene otra cosa que dice, 2 polos tiene la tierra: universal movimiento. La mejor vida, el favor; la mejor sangre, el dinero. Y con eso entonces termino y muchísimas gracias por su atención.